Súper. Ahí aparece que está grabando. Bueno, chiquillos, entonces, chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Voy a estar a cargo de esta ayudantía que vamos a trabajar sobre fuerza sobre superficie, flotabilidad y estabilidad. Como dije anteriormente, también va a estar Ignacia Baeza apoyándome en la ayudantía, así que cualquier pregunta voy a tratar de responderla yo o también, obviamente, la Ignacia, si es que puede, en el chat. Eh, ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Les subí, tienen el enunciado a mano, por si acaso. Les recomiendo igual fuertemente que sobre todo para el ejercicio uno lo tengan muy a mano, porque vamos a trabajar con muchas relaciones geométricas, cosenos y seno, entonces sería súper bueno que lo puedan descargar y lo tengan a mano en el celular o que lo puedan ver fácilmente. Igual les subí también en el anuncio, aparece y en archivo está el resumen que les voy a mostrar ahora. Les voy a compartir pantalla. Sí, somos 39. Perfecto. Súper. Ya, entonces, súper bien. Voy a sacar esto de aquí. Ya, entonces primero un pequeño resumen con lo que es fuerza sobre superficie, flotabilidad y estabilidad. Para comenzar, tenemos las superficies planas para ver las fuerzas sobre la superficie y en clase ustedes estuvieron viendo con el profe que para saber cuál es la fuerza resultante sobre esta superficie, que fuera una superficie plana, tenemos esta ecuación que está aquí, esta que ustedes pueden ver acá, que sería gamma, que es rho por g, del fluido en este caso, por la profundidad del centro de gravedad por el área de la superficie. Esta es la ecuación de la fuerza resultante que se ejerce sobre la superficie plana que estamos trabajando. Ahora, también es verdad, el resumen está en el anuncio y también debe estar en archivos, por si alguien como quiere ir escribiendo encima o lo quiere tener a mano. Avíseme si es que no está o si es que lo pillan por cualquier cosa. Igual de todas maneras yo después voy a subir todo esto y el desarrollo que vaya haciendo por cualquier cosa. Y también esto está quedando grabado en caso de... Ya, entonces, ahí, bueno, Connie va a estar atento si es que lo encuentra y me dice no. Ya, entonces tenemos la superficie plana. Vimos esta ecuación durante la clase, pero también existe otra forma de poder saber cómo calcular la fuerza resultante sobre una superficie plana. Ah, perfecto, ahí está. Y que es mediante el volumen del prisma de presiones, como ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿qué es lo que es todo el volumen del prisma de presiones? Si bien es cierto, no lo vieron en clase, en algún ejercicio de alguna prueba pasada, de las ayudantías de otro semestre, puede que aparezca, y también puede que sea más fácil de calcular. Se los dejo ahí plenamente a ustedes. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual al volumen del prisma de presiones. Entonces, nosotros tenemos aquí esta superficie del lado A y B, tenemos que la parte superior va a estar a una profundidad H1. Por lo tanto, nosotros vimos por la ley de presiones hidrostáticas que vamos a tener una presión en ese punto que va a ser igual a gamma de fluido por H1, que va a ser justamente la profundidad de este punto. Y si nos vamos a la parte de abajo, vamos a tener que la presión en este punto va a ser igual a gamma del fluido por H2, siendo esta la profundidad que tiene. Por lo tanto, lo que nosotros podemos determinar, podemos encontrar aquí que se forma un prisma de las presiones, como se puede ver en esta parte de acá, de la derecha. Se forma un prisma de las presiones donde cada punto va a recibir cierta presión, y si nosotros calculamos el volumen de este prisma, que en este caso, por ejemplo, sería el volumen de este trapecio, nosotros vamos a encontrar cuál es la fuerza resultante. Si ustedes alguno no se acuerda o no lo saben, el área de un trapecio se calcula como la semisuma de sus lados paralelos, es decir, gamma H1 más gamma H2 partido en 2, y todo eso multiplicado por la altura, que es B. Y como estamos buscando el volumen del prisma de presiones, lo multiplicamos por A, que ya dijimos aquí que era la profundidad de nuestra superficie plana. La demostración, si quieren, alguien me puede mandar un correo, le puede preguntar al final de la ayudantía si es que hay tiempo, se la puedo comentar. ¿Por qué no se multiplica por A cuando escribes gamma H1? Gamma H1. Ah, porque no, lo que pasa es que nosotros en este punto estamos solamente calculando cuál es el prisma de las presiones. Queremos saber cuál es la presión que se ejerce en ese punto. Y es equivalente a calcular el volumen del prisma de presiones, es equivalente a calcular como gamma, que es lo que nos tenemos acá arriba, gamma por la profundidad del centro de gravedad de la superficie por el área. Son dos formas de cómo llegar a lo mismo. Si nosotros desarrollamos esta expresión, o bien desarrollamos esta expresión, podemos llegar al mismo resultado, es exactamente lo mismo. Insisto, la ayudantía, perdón, la demostración de esto no se la voy a hacer ahora porque si no va a ser tedioso y puede que alguno que no sea como de utilidad, pero tienen esta fórmula por si alguien la quiere. Y insisto, si es que alguien quiere saber precisamente cómo se llega a esto, me puede escribir al final, me puede mandar un correo y yo
le hago toda la demostración para llegar a esta fórmula. Entonces, como le digo, el profe no lo vio durante la clase, pero en algún ejercicio por ahí sale. Entonces, eh, tienen esta herramienta adicional. Bueno, entonces aquí, bueno, ahí va, se ve cómo es el prisma de presiones. Tenemos, aquí va a ser, permiso. Esto va a ser gamma H2, que es la profundidad, arriba va a ser gamma H1. Entonces nosotros calculamos el volumen de ese prisma y vamos a tener la fuerza resultante. Súper. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta? Continuemos. Ya, entonces el punto de aplicación, durante la clase lo vimos así, que el punto de aplicación de esta fuerza o el centro de presiones va a ser igual a la distancia que tiene el centro de gravedad más la inercia de la superficie que estamos trabajando, partido de la distancia del centro de gravedad por el área. Esta fórmula también ustedes vieron la demostración durante la clase de cómo llegar, así que cualquier cosa me dicen nomás y si quieren se los puedo explicar al final de la ayudantía o lo conversamos en un correo. Perfecto. Y recuerden siempre que la distancia del centro de gravedad es en forma diagonal. Como se puede ver, permiso, se puede ver aquí, nosotros tenemos que es la distancia que está como diagonal, por así decirlo, o mejor dicho, en la dirección de la superficie. Es toda esta distancia que está acá respecto a la interfaz agua-aire en este caso. Súper. Que era I sub G es el centro de gravedad de la superficie que estamos trabajando. Que es, por ejemplo, si fuese un rectángulo como vemos aquí, va a ser justamente la mitad del rectángulo, va a ser la distancia que hay desde la interfaz agua-aire hasta ese punto del centro de gravedad. Es decir, todo esto, voy a rayarlo encima, toda esta distancia. ¿Perfecto, Fernando? Todo bien, perfecto. Ya. Principales inercias. Bueno, nosotros para poder calcular cuál es el centro de presiones necesitamos saber cuáles son las inercias de las superficies y yo les quiero mostrar aquí las principales inercias. No son todas, de hecho también durante la ayudantía vamos a ocupar otras y bueno, súper recomendable buscar ya sea en libros, en la bibliografía del curso o también pueden revisar en internet. Estas son algunas de las pequeñas inercias que se pueden ocupar o que salen más habitual a mi parecer en los ejercicios. La de rectángulo, la del círculo y la del triángulo están todos respecto al centro de gravedad de estas figuras. Bueno, se lo dejo aquí para que ustedes lo tengan, después lo van a tener así que lo pueden tener a mano. Y pasamos entonces a lo que son las superficies curvas. Las fuerzas sobre superficies curvas, para trabajar en primer lugar tenemos que descomponer las fuerzas sobre superficies curvas en horizontal y vertical. La fuerza horizontal se trabaja como una superficie plana con la proyección horizontal de la superficie. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esto que está acá, se fijan, yo quiero hacer la proyección de justamente esa superficie curva, lo hacemos en el plano horizontal y nos quedaría esto que está acá en rojo. Esa va a ser entonces, nosotros tenemos que calcular la fuerza sobre esa superficie horizontal, como si fuera esa la superficie en donde estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos también otra figura que es un semicírculo, entonces la superficie horizontal, proyectada en el plano horizontal de lo que estamos trabajando, va a ser esa parte de aquí, que aquí está también representado en rojito. Entonces trabajamos ahí, al igual como si fuera una superficie plana, pero con estas superficies proyectadas en la horizontal. Y para obtener la fuerza en Z, que es la fuerza vertical, tenemos que calcular la presión del fluido, pero que está por sobre la superficie, con esa ecuación, gamma por el volumen que está por encima de la superficie. Un ejemplo que podemos calcular, nosotros la fuerza vertical siempre vamos a poder descomponer la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, dicho muy coloquialmente, por así decirlo. En donde la fuerza que va a estar actuando hacia arriba de nuestra superficie va a ser equivalente a todo el volumen del fluido que está por encima, que se representa aquí en esto que está como piel. Va a ser todo ese volumen, va a ser la presión o va a actuar para hacer la presión hacia arriba. Si nosotros queremos conocer cuál es la presión que está actuando hacia abajo o la fuerza que está actuando hacia abajo, tenemos que calcular todo el volumen, pero ya de toda la columna que está hacia arriba, como se puede ver en esta parte de aquí. Es decir, todo ese volumen que está para acá va a ser una fuerza vertical hacia abajo. Haciendo la suma directa entonces de estas fuerzas, vamos a tener que el volumen finalmente que nosotros queremos calcular para saber cuál es la fuerza resultante vertical, es justamente el volumen que encierra nuestra superficie curva en este caso. Perfecto. Y bueno, ya pasando entonces a lo que es empuje, sabemos que el empuje va a ser la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo que está sumergido y se mide de la siguiente forma, que E es igual a gamma por el volumen que es del fluido desplazado. Igual eso es como atento que después se ocupa obviamente para el tema de flotabilidad y estabilidad.
y siempre esta fuerza está aplicada, pero en el centro geométrico del cuerpo o de la parte del cuerpo que esté sumergida. Ya, perfecto, eso es con empuje. Entonces, estabilidad. La estabilidad ocurre en primer lugar cuando la fuerza de peso del cuerpo que estamos analizando y la fuerza de empuje son equivalentes. Y cuando tenemos un cuerpo sumergido, para que esto esté estable, el centro de gravedad tiene que estar por debajo del centro de carena. ¿Qué es lo que es el centro de carena? El centro de carena es el centro geométrico de aquello que está sumergido. Si se fijan, bueno, aquí representé como que la densidad de esa esfera está es más densa abajo, por lo tanto, el centro de gravedad va a estar desplazado hacia abajo de la figura. Sin embargo, como queremos conocer el centro de carena, va a ser siempre en torno al cuerpo, al volumen del cuerpo, al centro geométrico que tenemos en esta parte que está aquí. Entonces, si se fijan, el centro de carena o el centro de aquello que está, el centro geométrico de lo que está sumergido en el fluido, va a ser siempre, va a ser en este caso la mitad, que va a estar al medio. Perfecto. Entonces, continuamos con estabilidad y finalmente tenemos cuerpo flotante. Si tenemos un cuerpo flotante, la condición de estabilidad es distinta. Nosotros tenemos esta gran ecuación que nos dice que la distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena tiene que ser menor a la inercia del plano que está en la línea de flotación, en este caso sería el plano que justo está, lo voy a marcar con rojito, en esa parte, partido por el volumen de carena, que el volumen de carena es el volumen del cuerpo que está sumergido. La demostración de esta fórmula la vieron en clase el viernes, si es que no me equivoco, entonces ahí pueden ver cómo llegar a esta relación si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. El volumen de carena, claro, el volumen de carena también aquí lo especifiqué, este va a ser el volumen de carena, que es aquello que está sumergido. Súper. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos, para comenzar con la ayudantía? Ya, ese fue entonces el resumen. Ya, vamos a comenzar con la ayudantía. El primer ejercicio, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero como dije al principio, sería súper bueno que lo mantengan ustedes en el celular por todas las relaciones geométricas que vamos a ocupar. Entonces nos dice que el estanque de la figura 1 tiene una longitud 5D, una altura 3D, 5D, perdón, ahí sí, 5D, 3D y un ancho D en profundidad, en perpendicular a la hoja. El estanque contiene dos líquidos de peso específico respectivo gamma 1 y gamma 2 y se encuentra en equilibrio en la posición indicada sobre una pendiente de ángulo θ conocido. En el costado superior derecho del estanque existe un pequeño orificio abierto a la atmósfera, mientras que en el costado inferior izquierdo se conecta un tubo piezométrico. Finalmente, en el costado inferior derecho existe una ventana semisférica de diámetro D. Perfecto, aquí hay harta información, así que vamos a ir parcelándolo a medida que hagamos el desarrollo. Ya, lo primero que nos pregunta, si la densidad del líquido de peso específico gamma 2 es igual a 2, determine la densidad del líquido de peso específico gamma 1. Bien, entonces para comenzar esto, permiso. Ya, entonces lo que nos están pidiendo en la primera parte es determinar cuánto va a valer gamma 1 si sabemos que gamma 2 vale 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros en este caso? De partida, bueno, aquí tenemos la figura, es un poquito simplificada, conocemos, como ya sabemos esto va a ser gamma 2, esto va a ser gamma 1, no sabemos cuánto es gamma 1, pero sí conocemos cuánto vale gamma 2. Por lo tanto, si vamos, por ejemplo, a este punto A, sabemos que la presión en el punto A va a ser igual a gamma 2 del fluido, y como esto es un tubo piezométrico que aquí va a estar en contacto con la atmósfera, vamos a poder conocer cuál es la presión en este punto. Por lo tanto, va a ser gamma 2 por 5D. Esa va a ser la presión en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos relacionar entonces la presión para poder encontrar cuál va a ser el gamma, pero de este fluido de acá arriba, de este que está acá. ¿Y qué es lo que sabemos? Que por la ley de presiones hidrostáticas, estas no cambian si es horizontalmente. Si uno se mueve en el eje vertical, va a cambiar la presión, pero si uno se mueve en el eje horizontal, no va a cambiar. Por lo tanto, yo podría decir que la presión en ese punto va a ser igual a este punto, o en particular va a ser igual a este punto de acá. Que claro, en este caso no tenemos fluido, pero si nosotros calculamos la presión equivalente, en ese punto va a ser igual, en los tres puntos que son colineales, en este caso horizontales. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Cómo podemos relacionar los dos gamas para poder encontrarlo? Nosotros queremos calcular entonces, ya sabemos cuánto vale A, la presión en A en ese punto, y para calcularlo en B, en este punto B, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular cuánto vale H1, podemos calcular cuánto vale H2. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque si ustedes también se recuerdan de lo que vieron en clase y las evidencias anteriores, nosotros tenemos que tener una superficie libre y tenemos, por ejemplo, un punto acá de distancia h. La presión en este punto va a ser igual a
rho por h, ¿no es cierto? Por la profundidad, que es también lo que ocupamos justamente en esta parte. Ahora bien, si nosotros no tenemos un fluido, tenemos dos fluidos, vamos a representar aquí. Por ejemplo, piensen, tenemos uno y tenemos otro aquí. Y nosotros queremos conocer cuánto es la presión en ese punto. Ya digamos que esto vale H2, esto vale H1, y esto está en contacto con la atmósfera. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es la presión en ese punto, tenemos que hacer ya no solamente ρ por H de un fluido, sino que ahora tenemos que calcularlo con los dos fluidos que tenemos acá. Es decir, si decimos que este es ρ1 y este es ρ2, la presión en este punto C, presión en C, va a ser igual a ρ1 H1 más ρ2 H2. Y esa va a ser la presión en ese punto. Entonces podemos hacer la analogía, así como estamos viendo en esta composición de fluidos, podemos hacer la analogía para nuestro fluido en interés, este que tenemos acá de gamma 1. Por lo tanto, podemos establecer que en este punto B, que vemos acá, va a ser igual la presión a gamma 2 por 5D y también va a ser igual a gamma 2 por H2, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, es decir, la distancia que tiene este fluido de gamma 2, más gamma 1 por H1, que va a ser la distancia justamente de esto que está acá arriba. Y ahí ya tenemos una relación entre los dos gamas, pero no conocemos H. Por lo tanto, para conocer los valores de H, tenemos que hacer un poco de geometría. Y esta es la parte donde yo les decía como que ojalá pudieran tener el ejercicio a mano. Pero igual aquí les tengo todos los dibujos con las medidas que entrega el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? En primer lugar, ya calculemos entonces H1 y H2. Partamos con que H2 lo vamos a dividir acá, solamente por simplicidad. Vamos a decir que es aquí que esto es A y que aquí que esto es B, solamente por simplicidad. Entonces vamos a decir que H2 va a ser igual a más B. Y A, podemos determinar que A va a ser igual a seno de teta por 5D y B va a ser igual a D coseno de teta. Ya, a ver, ¿cómo fue que sacamos esto? Bueno, en primer lugar, nosotros nos fijamos que aquí tenemos un triángulo, tenemos consulta abajo del rectángulo donde no hay un líquido 2. ¿Por qué sigo usando el peso específico del líquido 2? Porque si nosotros hacemos la equivalencia de presiones, en ese punto podemos calcularlo. Voy a subir aquí. Porque la presión, si bien es cierto, no tenemos fluido, sin embargo, va a ser equivalente a la columna de presiones que va a tener por encima del fluido. Es como cuando uno ve los vasos comunicantes, en donde tenemos, voy a escribirlo aquí abajito, donde tenemos esto, por ejemplo. Me quedo, bueno, perdón por el gran dibujo. Ya, la cosa es que si nosotros tenemos esto, por ejemplo, tenemos un fluido por acá, ya ven que este va a llegar hasta aquí, tenemos otro fluido hasta acá, entonces podemos conocer cuánto va a ser la presión en este punto, porque va a ser igual acá, va a ser igual como horizontalmente. Entonces es más o menos un poco la idea de eso acá, permiso. Va a ser un poco entonces la idea igual de esto aquí. La presión en ese punto vamos a conocerla porque sabemos que acá, moviéndonos horizontalmente, va a ser lo que ya calculamos, que es gamma 2 por 5D. ¿Se entiende, Cristian? Vale, vale. Cualquier cosa me dicen. Me gustaría, igual sí, como pueden abrir los micrófonos, porque así es como complicado ver el chat, pero si no, cualquier cosa, igual Ignacia está en el chat. Ya, perfecto. Entonces, calculamos A, calculamos B, y B, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, porque para calcular B, nosotros tenemos que, ya, esto va a ser, permiso, ya, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, tiramos esto para acá, esto va a ser, vamos a llamarlo que esto vale alfa, vamos a llamar a esto que vale alfa también, porque están opuestos por el vértice, por lo tanto esto va a valer teta. ¿Por qué? Porque como tenemos esta relación de aquí, teta más alfa tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, si tenemos 90 grados, eso va a ser teta. Y por lo tanto, nosotros haciendo el cálculo, teníamos que calculamos el coseno. Coseno de teta va a ser igual a, en este caso tenemos aquí nuestro triángulo, va a ser igual a B, que es lo que estamos buscando. Perdón, va a ser igual a D partido en B. Perdón. De coseno de teta. Ya, no importa. Aquí me tupé un poquito, pero voy a seguir. Sin embargo, esto, bueno, esto ya lo calculé, entonces tiene que ser de teta. Podría ser
Ya, perfecto. A ver si esto es D, esto va a ser B. Queremos calcular esta distancia que está acá. Ya, ahí está. Entonces lo voy a sacar para acá. Tenemos esto que va a ser aquí D. Tenemos esta distancia que va a ser teta, teta. Esto va a ser teta acá. Ya, entonces nosotros podemos llevar esto aquí para acá. Entonces ahí sí tenemos que la distancia que nosotros estamos buscando, que en este caso va a ser B, tenemos que coseno de teta va a ser igual a B partido en D, despejando B, tenemos que D coseno de teta va a ser igual a B. Perfecto, y ahí está. Bueno, lo siento por esa pequeña interrupción. Ya, entonces tenemos cuánto vale A, cuánto vale B. Continuamos entonces, ya conocemos cuánto vale H2, ahora conozcamos o vamos a descubrir cuánto vale H1. Ah, bueno, aquí está. Para A, Disculpa, dime. es que no entendí bien por qué es 5D tu hipotenusa del triángulo donde tienes teta. Ya, perfecto. Te digo el tiro. Esta parte de aquí, ¿cierto? Sí, este 5D. Ya, perfecto. Entonces, nosotros decimos que esto es A, por lo tanto, nosotros tenemos aquí un triángulo y podemos ocupar la relación del seno en este caso. Sabemos que el seno de teta va a ser igual a el cateto opuesto, partido por la hipotenusa, que es 5D. Teta es un valor conocido, si lo dicen en el enunciado. Por lo tanto, si aquí despejamos A, va a ser igual a 5D por seno de teta. Ah, ya, pero al final lo sacaste por lo que tenía a la izquierda, como por este piezómetro que tenéis 5D de la altura, ¿o no? No, no, no. También nos dicen en el enunciado que esto que está aquí en morado, que esta parte Ah, vale cierto. 5D. Sí, todo lo que les voy Gracias. poniendo es lo que, o sea, lo que, como aparece en la figura, es lo que aparece en el enunciado, que por eso es complicado como ir subiendo y bajando, y también lo que vamos calculando nosotros. El 5 está Súper, gracias, enunciado. no había cachado. Súper. Entonces, eso es con el valor de A, y por si tampoco quedó muy claro con el valor de B, nosotros podemos ver lo siguiente, entonces. Nosotros proyectamos aquí esta parte de acá, perdón, tenemos esto aquí, vamos a llevar esta parte de aquí, la vamos a llevar para allá, entonces voy a hacer, esto va a ser teta, esto es 90, esto es alfa, esto va a ser alfa. Por lo tanto, esto es B, que lo queremos que buscar, y esto es teta, porque aquí es 90 grados. Y perfecto, y entonces nosotros vamos a definir que B es igual a coseno de teta D. Ahí sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos, de esta parte en específico? Ya, voy a continuar entonces. Súper, entonces ya calculamos cuánto vale H1, o sea, perdón, H2, que sería A más B, estas dos partes, y ahora continuamos para poder calcular cuánto vale H1, que es la parte de arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ello? Hacemos lo siguiente. Tenemos que H1 es esta parte de acá arriba que nos interesa saber cuánto vale. Nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos trazar una vertical hacia abajo que corte 90 y hacemos semejanza después o hacemos la equivalencia de los ángulos. Esto va a valer teta, o sea, eso va a valer alfa, perdón. Esto es 90, esto vale 90, esto va a valer alfa, porque tienen que sumar 90, por lo tanto, esto tiene que valer teta. Porque tenemos este triángulo que es un triángulo con un ángulo recto, por lo tanto los ángulos, bueno, los triángulos tienen que sumar 180 los ángulos interiores. Entonces sabemos que eso va a ser teta, por lo tanto si calculamos nuevamente cuánto va a ser H2, tenemos que el coseno de teta va a ser igual a H1 partido en 2D, por lo tanto H1 va a ser igual a 2D coseno de teta. Súper. Eh, perfecto, entonces ahora ya tenemos las tres dimensiones. Aquí se los coloqué en lo que calculamos nosotros recién. ¿Cómo cachaste que el de abajo era alfa? Lo que pasa es que, ya, ponemos, por ejemplo, este puede estar, por ejemplo, de más. Ya, tenemos aquí un triángulo. Vamos a sacar ese, perfecto, ya. Nosotros aquí formamos un triángulo. Tenemos este que vale teta, que ya sabemos cuánto es, y nosotros colocamos un alfa arbitrario, tal que teta más alfa sea igual a 90. Por lo tanto, porque sabemos que este ángulo es un ángulo recto. Entonces ya sabemos que eso vale alfa. Nosotros trazamos ahora una vertical aquí, que también va a caer en 90 grados, y bueno, esto no sabemos cuánto vale. Sin embargo, aquí tenemos 90 alfa, por lo tanto, ¿cuánto nos falta para llegar a los 180? Nos falta justamente teta. Es decir, en esta parte, si no tenemos teta, tenemos 90 más alfa tiene que ser igual más x, que es lo que no sabemos, el ángulo de arriba, digamos que es x, tiene que ser igual
ser igual a 180. Por lo tanto, 180 menos 90 va a ser igual a alfa, perdón, que es menos 90 más 90 menos teta. Por lo tanto, ahí nos queda que ese ángulo, a ver, vamos a hacerlo. Ya, 90 más alfa más x tiene que ser igual a 180, que es el ángulo que no conocemos. Por lo tanto, tenemos que 90 tiene que ser igual a alfa más x. Y sabemos que esto que está acá, que alfa más teta es igual a 90. Por lo tanto, sabemos que este ángulo de acá va a ser, en vez de x, va a ser teta. Ya, perfecto. Ya, súper bien. Entonces tenemos nosotros esta imagen la voy a ir replicando para el resto de la ayudantía. Calculamos entonces cuánto vale esta parte y esta parte. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, nosotros llegamos a la expresión inicial en donde tenemos que calcular las alturas de presiones, en este caso. Entonces, sabíamos nosotros que en el punto A, lo habíamos calculado más arriba, la presión era igual a 5D partido por el gamma 2, y esto tiene que ser igual entonces a 2D coseno por gamma 1, es decir, la distancia que está acá, que es H1, justamente esta distancia, por el gamma de este fluido, más la distancia que hay desde aquí hasta acá por el gamma de este otro fluido, que es gamma 2. Entonces la distancia que está abajo es D de 5D seno de teta, 5D seno de teta, y eso lo multiplicamos por gamma 2. Y por lo tanto, ya tenemos entonces nuestra equivalencia, conocemos cuánto vale gamma 2 y queremos conocer cuánto vale gamma 1. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora? Es despejar gamma 1, y al despejar gamma 1, bueno, esto tiene todo el desarrollo, pero el resultado es el siguiente, que sería que gamma 2 por 5 menos coseno de teta, menos 5 seno de teta partido en 2 coseno de teta, es igual a gamma 1. Y ahora, bueno, tenemos esta expresión, si la desarrollamos vamos a llegar a esta igualdad. Fernando, dime. Sí, lo que pasa es que estaba repasando de nuevo el ejercicio y creo que me estoy confundiendo un poquito con el dibujo, porque en la presión de A tú lo calculas como gamma 2 por 5D. ¿Por qué no le incluye el gamma 1? Lo que pasa es que, sumas? perfecto, mira, lo que pasa es que, vamos a subir un poquitito, ya vamos a subir al ejercicio, en esta parte. Nosotros tenemos aquí un tubo piezométrico, este que está acá, que nos dice que esto tiene una altura de 5D, y esto va a estar abierto a la atmósfera. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer cuánto es la presión en este punto, porque va a ser, sabemos que la ley de presiones hidrostáticas nos dice que la presión va a ser igual a gamma por la profundidad, por H. Por lo tanto, aquí ya tenemos cuál es la profundidad, que es 5D, esto es 5D, y gamma en este caso, como es del fluido 2, solamente nos trabajamos con eso, entonces sería gamma 2 por 5D. Es como... Pero si el fluido 1 con gamma 1, ese no afecta, no entiendo por qué no afecta en nada. Si finalmente como que gamma 1 está sobre gamma 2. Claro, lo que pasa es que en este punto y en este punto de acá, las presiones van a ser iguales, porque estamos desplazándonos solamente en la horizontal. Y habíamos dicho que si nos desplazamos en la vertical, entonces las presiones iban a cambiar, iban a variar. Por eso es que nosotros ocupamos como este tubo piezométrico para obtener el valor justamente de cuánto es la presión en ese punto, para después irnos hacia el otro lado y encontrar la equivalencia, la que planteamos aquí. Justamente esta que planteamos acá, en donde en este punto la presión de todo lo que está arriba, que es el líquido gamma 2 y el líquido que tiene gamma 1, por sus respectivas distancias va a ser igual a la presión en el punto A que calculamos anteriormente. Vale, muchas gracias, me amigo, claro. Perfecto. Ya, súper bien. Entonces despejamos y ahora, ojo, piojo. ¿Qué es lo que pasa? Que por enunciado nos dicen que gamma 2 es igual a 2. No nos da ninguna unidad de medida. Esto quiere decir que es una densidad relativa. Aquí me refiero con esto, que es el ρ2 del líquido partido en el ρ del agua. Cuando nos dan densidades que no tienen unidad de medida o nos dicen que es una densidad relativa, siempre es esta expresión. Es el ρ de un fluido partido generalmente, bueno, puede ser por cualquiera, pero generalmente es por el ρ del fluido, del agua, perdón, del agua. Por lo tanto, nos dicen que ρ2 del líquido partido en ρ del agua es igual a 2. Si nosotros reemplazamos, tenemos esta expresión que está aquí, que también, bueno, se representa con una letra D. Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión
en la expresión anteriormente encontrada, esto, que relaciona gamma 2 y gamma 1, podemos encontrar lo siguiente. Podemos encontrar que despejando, ahí, lo siguiente, que gamma 2, bueno, gamma 2 va a ser igual a 2 veces gamma del agua, por lo tanto va a ser 2 gamma del agua por 5 menos coseno de teta menos 5 seno de teta partido en 2 coseno de teta. Va a ser igual a gamma 1. Ahora, ¿por qué gamma 1? ¿Por qué rho y gamma 1? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo, por ejemplo, esto que está acá, que es la densidad del líquido, justamente. Pero si yo multiplico por 1, que sería multiplicar por G arriba y abajo, es decir, por G y por G, entonces nosotros vamos a tener los gamas relacionados con esta densidad relativa. Entonces reemplazamos eso que está aquí, nosotros ahora despejamos, simplificamos aquí, y nos quedaría que 5 menos coseno de teta menos 5 seno de teta partido en coseno de teta va a ser igual a gamma 1 partido en gamma del agua, que va a ser igual a D. Por lo tanto, ahí encontramos cuánto va a ser esta relación, que es lo que nos estaban pidiendo justamente en el primer inciso. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Chiquillos, chiquillas. ¿Cómo podemos cachar que es relativa? Porque mira, voy a subir al enunciado. El enunciado en específico nos dice lo siguiente. Nos dicen que la densidad del líquido del peso específico gamma 2 es igual a 2. Entonces no nos da ninguna otra información. Tendrían que darnos el valor de, por ejemplo, de las unidades de medida para saber. Generalmente también se utiliza, nos dicen que la densidad relativa es la siguiente. Y tenemos esta relación de la densidad del fluido que estamos trabajando partido por la densidad del agua. Nos piden el valor de gamma 1 o ese valor de gamma relativo. En este caso lo que podemos hacer, como nos dicen que gamma 2 es 2, podemos calcular gamma relativo, la densidad relativa o el gamma relativo del fluido 1. ¿Cómo relacionas gamma y rho? Te digo el tiro. Bajo, bajo, bajo. Acá está. Ya, entonces nosotros tenemos, voy a borrar esto que está aquí, nosotros tenemos lo siguiente. La densidad relativa nos dice lo que está acá, que el rho del fluido partido por el rho del agua va a ser igual a 2. Esa es la expresión. Y ahora, ¿cómo lo relaciono? Bueno, porque yo puedo multiplicar por 1, que sería multiplicar por G partido por G, y sabemos que rho por G es igual a gamma. Por lo tanto, nos quedaría la gamma 2, en este caso 1, del líquido que estamos trabajando, partido en gamma del agua. Y esto va a ser igual a 2. No multiplicamos toda la ecuación porque estamos multiplicando por una la fracción. La división es de la izquierda. ¿Perfecto, Seba? Sí, gracias, te pasaste. Súper. Ya, entonces tenemos, igual puede ser, o sea, si es que llega a ser desarrollo y ustedes llegan, por ejemplo, a esta expresión, igual es solamente un paso para llegar a encontrar cuánto es D. Podría ahí jugarse con el tema del enunciado, o podrían preguntar como aclaración si se está buscando la densidad relativa o el gamma relativo, o lo dejan expresado gamma 1 en función de gamma 2, por ejemplo. Aquí, como se le dio el valor de 2, era lo más probable o lo más intuitivo era despejar eso y encontrar o sacar el gamma del agua. Súper. Ya. Entonces, la parte B nos dice, calcula las fuerzas resultantes en el fondo. La fuerza resultante en el fondo, bueno, aquí ustedes pueden ver de nuevo todo lo que está en piel y en morado son las cosas que nosotros ya no sabemos por los ejercicios anteriores, y tenemos que la fórmula para poder encontrar las fuerzas resultantes sobre esa superficie es la que está acá, la que vimos durante el repaso inicial. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora en este punto sería calcular cuál es gamma y cuál es H y cuál es A, ¿no es cierto? Bueno, entonces la fuerza resultante, en primer lugar, nosotros sabemos que A, como es una placa que es de lado 5D y de profundidad D, que nos dicen en el enunciado, lo voy a anotar por aquí, si esto es de 5D, esto es de D, entonces el área va a ser igual a 5D al cuadrado. Después tenemos que, queremos conocer esta expresión. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el fluido que está por encima del centro de gravedad, ya, de partida del centro de gravedad lo vamos a encontrar justo a la mitad. ¿Por qué? Nuevamente porque es un rectángulo que está aquí. Entonces, como es una figura que tiene esta cierta simetría, podemos encontrar que al medio va a estar el centro de gravedad. Por lo tanto, va a estar a 5D medios. Perfecto. Entonces ahora tenemos que calcular cuál es el gamma por HCG. ¿Qué es lo que pasa?
que ahora nosotros tenemos dos fluidos encima, directamente en ese punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Es básicamente calcular qué sería. Sabemos que esto vale gamma 1, sabemos que esto vale gamma 2, entonces sería gamma 1 por la distancia que es esta que tenemos aquí, que calculamos anteriormente, por 2d coseno de teta, más gamma 2, y esto, permiso, vamos a hacer esto, ρ por hcg. Y esto lo vamos a hacer aquí. Más gamma 2 por la distancia que está acá, más la distancia que está acá. De coseno de teta más 5 de seno de teta. Más allá, y yo sé que esto, por ejemplo, tiene harto de coseno, de seno, más allá lo que quiero que se queden de esta parte que la presión en este punto, como tenemos dos fluidos uno encima del otro, no podemos calcularla directamente como lo hicimos en algunos ejercicios o durante la clase, sino que depende de primero el fluido de gamma 2, que es todo este que está acá, y va a depender luego del fluido de gamma 1, que es todo esto que está aquí. Y obviamente siempre la distancia que tiene contra la superficie libre que está acá, el contacto con la atmósfera. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante va a ser igual a gamma 2, y aquí es simplemente reordenar términos, va a ser coseno de teta más 5 de medios seno de teta. Perdón, aquí es medios más gamma 1, 2 de coseno de teta, y esto por 5d al cuadrado. Y aquí, ¿qué es lo que hice aquí? Básicamente fue lo que nosotros calculamos recién. Aquí era medios, claro, perdón, sí, ¿dónde salió este 5d a medios? Porque nosotros estamos viendo, nosotros sabemos que aquí es justamente la superficie libre, por ejemplo, por lo tanto queremos calcular cuál es la profundidad del centro de gravedad. El centro de gravedad nosotros está acá, está a 5 de medios, porque todo esto, toda esta superficie vale 5d, por lo tanto el centro de gravedad va a estar a 5 de medios, a esta parte que está aquí. ¿Por qué? Porque lo que dijimos acá, que es un rectángulo, por lo tanto el centro de gravedad va a estar a la mitad. ¿De dónde salió esta parte de aquí? Básicamente porque la distancia que va a haber de aquí hasta acá, como estamos a la mitad, va a ser 5 de seno de teta medios. Súper, bacán. Ya, entonces esto es lo que nosotros calculamos acá arriba. Voy a darlo así, esto es lo que calculamos acá arriba. Y esto es simplemente el área que también nosotros habíamos calculado acá. Bacán. Entonces, ya sabemos cuánto vale la fuerza resultante en la superficie del fondo, sin embargo, no sabemos cuánto vale el punto de aplicación. Y el punto de aplicación, la forma del punto de aplicación es la siguiente, la que ustedes pueden ver aquí, en donde lo vimos delante. La I del centro de presiones va a ser igual al centro de gravedad más la inercia de esta superficie partido en el área, y este sería nuevamente la distancia del centro de gravedad. Ahora, algo que es igual hay que tener ojo en este caso. Nosotros sabemos cómo está esto en el fluido, cómo se encuentra esta superficie aquí, y nosotros queremos saber cuánto es la distancia que tiene ICG, es decir, la distancia vertical que existe, o sea, perdón, diagonal que existe hasta esta parte de acá, que es justamente la superficie libre. Como estamos trabajando en este fluido de gamma 1, y sabemos que esta altura es 5D, y que aquí está en contacto con la atmósfera, aquí tenemos contacto con la atmósfera, entonces podemos simplificar este ejercicio, podemos enfocarnos que a esa altura vamos nosotros a trabajar nuestro punto de referencia para calcular cuánto vale esto que está acá. Que recordemos que I del centro de gravedad va a ser la distancia que hay desde aquí hasta acá. Va a ser toda esa distancia diagonal, o sea, obviamente del centro de gravedad, que va a estar a la mitad, y este va a ser todo el eje que es ICG. Super, voy a borrar esto que está aquí. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos esta distancia de acá. Aquí es nuevamente aplicar lo que son las semejanzas y relaciones. Esto, por ejemplo, esto va a ser acá, va a ser 5D, esto va a ser teta. Por lo tanto, todo esto que está acá va a ser igual a, tenemos que el seno de teta va a ser igual a 5D partido, digámosle que esto es beta, partido por beta. Por lo tanto, beta va a ser igual a seno, perdón, a 5D partido en
seno de teta, que es toda esa distancia. Sin embargo, como estamos calculando I del centro de gravedad, que es este punto que está acá, porque dijimos anteriormente que iba a ser 5D medios, que es justamente en la mitad de esta superficie plana, entonces sería calcular esta distancia que está aquí, seno de teta, menos 5D medios. Entonces tenemos toda esta distancia acá, y le restamos este cachito que está aquí, vamos a tener entonces la distancia que nos interesa, que es esto, que es justamente la distancia en vertical que existe desde el centro de gravedad hasta la superficie libre. Súper. Entonces, volviendo a esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ya calculamos cuánto es esto, calculamos cuánto es esto. Ahora nos falta calcular cuánto vale la inercia de la figura y nos falta calcular cuánto es el área. Bueno, el área, como ya lo hemos calculado anteriormente, va a ser 5D cuadrado. 5D cuadrado. Y la inercia de esta figura, que es un rectángulo, se define de la siguiente manera. Vamos a darlo. Voy a hacer esto para acá. El área aquí. Y la inercia, si tenemos un rectángulo, perdón por mi dibujito, si tenemos un rectángulo de lado B y A, y pasa por aquí el eje, entonces la inercia va a ser igual a A por B al cubo partido en 12, que esto también nosotros lo vimos en el resumen, lo tienen ustedes. Perfecto, entonces si reemplazamos los valores, en nuestro caso de nuestra compuerta, nos quedaría que sería D por 5D al cubo partido en 12, y esto va a ser igual a 125D a la cuarta partido en 12. Entonces ya tenemos esto, tenemos el área y tenemos ICG. Solamente nos faltaría entonces calcular y reemplazar en la ecuación, reemplazar en esta ecuación, y por lo tanto nos quedaría que I del centro de presiones va a ser igual a, I del centro de presiones va a ser igual a 5D partido en seno de teta menos 5D partido por 2 más 5D seno de teta partido en 6 por 2 menos seno de teta. Que esto es básicamente reemplazar los valores que ya calculamos en esta ecuación para el punto de dónde ocurre la fuerza, dónde se tiene que aplicar la fuerza. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Chiquillos, chiquillas, perdón. Súper. Entonces, vamos finalmente a calcular lo que son las fuerzas verticales. Nosotros habíamos visto en el resumen esta misma imagen, donde las fuerzas verticales iba a ser la suma y resta de los volúmenes que están por sobre la superficie que estamos trabajando, en una superficie curva en este caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el inciso C? Nos dice que queremos calcular, vamos a verlo aquí por cualquier cosita. Permiso. Ya. Nos dice que muestre gráficamente a través de volúmenes la fuerza resultante vertical que actúa sobre la ventana semisférica, y luego calcular la fuerza horizontal, magnitud y punto de aplicación, que ejerce el fluido sobre la ventana semisférica. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. Entonces aquí estamos. Perfecto. Entonces nosotros, cuando teníamos una figura que está, un semicírculo, por así decirlo, derecho, si esto está derecho, nosotros podemos calcularlo de esta manera. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En nuestro caso tenemos lo siguiente. Tenemos este semicírculo que está inclinado. Aquí no nos piden, en este ejercicio en particular, no nos pedían calcular numéricamente, sino mediante los volúmenes, determinar cuáles eran los volúmenes que iban a afectar la fuerza vertical y horizontal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Trazamos una vertical, en donde tenemos nuestra superficie curva, y nos damos cuenta, si ustedes se fijan, esta parte de aquí va a ser igual a esto que está acá. Por lo tanto, sabemos que el volumen que va a estar afectando para generar una fuerza vertical, y en este caso hacia abajo, va a ser todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque esta parte, como es la mitad, por así decirlo, vamos a poder tener esto mismo que está acá arriba. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿Alguna duda con eso, chiquillos, chiquillas? Ya, perfecto. Entonces, continuamos con esta parte de acá. ¿Qué es lo que pasa con este sector de acá que está inclinado? Bueno, si se fijan, si esta parte tuviese, por ejemplo, una superficie curva abajo, como se pueden ver aquí, nosotros entonces podríamos calcular que sería el volumen que va a estar afectando hacia abajo, que es esto mismo, pero reflejado hacia el otro lado del eje horizontal. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí solamente tenemos una superficie por arriba. Por lo tanto, solamente vamos a tener presiones por arriba y no vamos a tener presiones por abajo que estén contrarrestando la fuerza que está hacia arriba en ese sector. Por lo tanto, como habíamos calculado, sería solamente ver esa parte en esta zona curva. Entonces sería todo el volumen del fluido que está arriba.
¿Y hasta qué altura? Bueno, lo vemos aquí representado, hasta la altura 5D, que era justamente la altura de la superficie libre. ¿Alguna duda con esta parte, chicos, con la parte de las fuerzas verticales y los volúmenes? Aquí en Ya. verdad era, o sea, ningún resultado numérico vamos a alcanzar acá, ¿no es cierto? Exactamente, solamente Como la en... flechita. Exacto, que nos pedían determinar cuál es el volumen que ejerce la fuerza vertical. Aquí el truco es saber esto, como que si nosotros vemos, en esta parte se va a cumplir lo que nosotros ya hemos visto en el curso y que vimos durante las clases, en donde vamos a tener fuerza vertical y horizontal, por lo tanto, neta hacia abajo. Sin embargo, en esta parte no vamos a tener esta fuerza que va a estar neta hacia abajo, por lo tanto, solamente vamos a tener fuerzas verticales con resultante hacia arriba. Ya, súper. Buenísimo. Gracias. Y finalmente, en la parte final de este ejercicio tenemos las fuerzas horizontales. Nos piden calcular la fuerza horizontal que ocurre justamente en esta circunferencia, en este semicírculo, en esta semicircunferencia de diámetro D. Entonces, nosotros, nuevamente, aquí tenemos la imagen de lo que nos pedían, de lo que tenemos en el enunciado, tenemos todas las medidas que ya hemos calculado anteriormente y que vamos a utilizar, y sabemos que para hacer las fuerzas horizontales de una superficie curva, tenemos que hacer la proyección de la superficie en el eje vertical. Entonces, si nosotros proyectamos esta superficie, vamos a tener, ¿qué figura creen ustedes que vamos a tener, chiquillos, chiquillas? Cualquiera, alguien que me diga alguna figura que cree. Círculo, ya, por ahí va, sí, está bien, porque esto es un semicírculo. Sin embargo, si nos damos cuenta cómo está inclinado, la distancia que va a estar aquí no va a ser D. Si fuese D, sería un círculo, porque es de profundidad D. Semicono no puede ser un cono porque tiene que ser la proyección en un plano. Por lo tanto, pero súper bien, elipse, justamente va a ser entonces una elipse, porque este lado de aquí va a ser D coseno de teta, porque nosotros sabemos que eso es D, habíamos dicho anteriormente en los ejercicios que esto era teta, entonces este lado de aquí va a ser D coseno de teta. Si entonces analizamos la figura que nos queda, va a ser esto que está aquí, esta elipse. ¿Cierto? Entonces nosotros si queremos calcular cuál va a ser esto. Si queremos calcular cuál va a ser la fuerza horizontal aplicada en esta superficie, sabemos que la fuerza horizontal es gamma por I de CG por el área, ¿no es cierto? El área de una elipse se define como pi por la multiplicación de sus semiejes, que sería básicamente d coseno teta medios por d medios. Eso sería el área que sería pi d cuadrado coseno de teta partido en 4. Ese es el área. Y ahora nos falta saber cuánto vale esto. Bueno, gamma, nuevamente nos basamos en esta figura que está acá. Nosotros vamos a trabajar solamente entonces con esta altura que vale 5D y queremos saber cuánto vale la distancia desde el centro de gravedad de nuestra superficie, es decir, esta parte que está aquí o esta parte que está aquí en su defecto, el centro de gravedad de esta superficie y la distancia que hay hasta la superficie libre. Entonces sabemos que esto vale 5D, esto vale d coseno de teta porque lo vimos anteriormente y esto vale 5D seno de teta. Por lo tanto, la distancia que va a ser, que va a haber, es la siguiente. Vamos a hacer esta parte. ¿No? La distancia va a ser 5D, que es todo el largo del tubo piezométrico, menos 5D seno de teta menos d coseno de teta medios. ¿Por qué? Porque si esto es d coseno de teta, toda esta parte que está aquí, la mitad va a ser d coseno de teta medios, va a ser esa la mitad. Aquí el ejercicio, yo creo que lo más complicado de esta parte era justamente esto, como saber qué figura estamos trabajando, que no va a ser una esfera, no va a ser tampoco un círculo, sino que va a ser una elipse. Es ver cuál va a ser la proyección horizontal. Puede que sea un poco complicado ver de principio, hay que tener como arte de imaginación, o si no bien empezar como a jugar con las figuras, con las formas, hasta poder determinar bien cuál es la figura de la proyección horizontal. Ya, muy bien, entonces tenemos que, reemplazando todo en la ecuación, tendríamos que la fuerza horizontal va a ser igual a gamma 1 por 5D menos 5D seno de teta. Este ejercicio tiene harto de, insisto, de seno y coseno. Ojalá, la idea no es perderse con eso porque son puras relaciones geométricas y de distancia. Lo que más importa es como esto mismo de ver que era una elipse,
de saber cuál va a ser el punto de aplicación, etc. Y de hecho justamente pasamos a eso, a cuál va a ser el punto de aplicación de esta figura. ¿Hasta ahora alguna pregunta con esta parte? ¿Podrías explicar cómo es que es una elipse? Por favor, no lo logro ver. Ya, dame un segundo. Voy a saltarme el spoiler. Ah, chuta. Voy a abrir una nueva página. Ya, perfecto. ¿Cómo es que es una elipse? Bueno, porque nosotros tenemos la figura que está acá. Tenemos el semicírculo. Esto es de diámetro D. Y nosotros queremos ver la proyección horizontal de esta figura. Por lo tanto, va a ser la distancia que hay aquí, hasta acá. Todo esto va a ser la proyección horizontal. Es como si tú miraras este semicírculo, lo miraras de acá. Voy a poner el ojito. Lo miraras de acá. Pero, como es un semicírculo inclinado, te vas a dar cuenta que esta distancia que está aquí, no es t, sino que va a ser de coseno de teta. Por lo tanto, vamos a tener algo que si lo miramos de frente, esto va a ser de coseno de teta, y como no cambia en la profundidad, es decir, ni para allá ni para acá, es decir, para la profundidad, sabemos que es d, porque una semicircunferencia, esto va a seguir siendo de medios, de medios. Por lo tanto, ahí te queda que es una elipse. Una duda. Ujú. ¿Por qué estamos tomando ese punto de coseno de teta y no como la altura máxima del semicírculo? Lo que pasa, Si lo claro, vemos- muy buena pregunta. Sí, está bien. De hecho, uno podría tomar esa altura. Sin embargo, como es, por ejemplo, veamos la figura que, perfecto, aquí. La distancia que hay de aquí hasta acá va a ser tan pequeña que la podemos obviar. Podemos decir que eso tiende a cero, que en verdad la contribución de esa parte es muy pequeña. Entonces podemos hacer por simplicidad solamente la proyección hasta donde llega, en este caso. Ya, muchas gracias. Súper. Ya, entonces habíamos quedado en el punto de aplicación. Perfecto. Qué bueno, Constanza, que te quedó claro. Súper. Entonces, el punto de aplicación, nuevamente, en base al repaso, lo que hemos visto en clase, es esta parte que está aquí, esto es esta ecuación. Y si nosotros calculamos, sabemos que A, ahí tenemos. Entonces, A va a ser una elipse, nosotros calculamos el área, lo calculamos nuevamente, va a ser pi d cuadrado coseno de teta partido en 4. La inercia, como es una elipse, la inercia de una elipse es la siguiente. Nosotros vamos a llamar a esto B y vamos a llamar a esto A. Entonces la inercia de esta elipse va a ser la siguiente. 1/4 pi A por B al cubo. Esto, nuevamente, lo saqué de los libros de internet. Ustedes, la idea es que lo tengan a mano, que se las aprendan de memoria, son las que son súper recurrentes, sobre todo del rectángulo. Pero esta es una elipse, pero la rectángulo siempre sale. Entonces esto, reemplazando los términos, nosotros tendríamos que serían 64 de cuartos coseno cubo de teta, y el centro de gravedad, nosotros ya lo habíamos calculado, que es esta parte que está aquí, es decir, esa altura que está acá sería la distancia total menos todo este cachito, y este cachito es 5d seno de teta, y la mitad, como estamos viendo hasta aquí, va a ser de coseno de teta medios, por lo tanto, y del centro de gravedad va a ser igual a 5d menos 5d seno de teta menos d medios coseno de teta. Perfecto. Tenemos entonces todos los valores, podemos reemplazar y nos da la siguiente ecuación que está aquí. Esto, bueno, tiene una álgebra que igual es súper larga, un poco tediosa, así que les muestro el resultado final. Súper, súper bien. Entonces, con eso ya calculamos todas las cosas que nos pedía el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Yo creo que las consideraciones, aparte, insisto, tiene mucho esto de relaciones geométricas, de para arriba, para abajo, seno, coseno. Lo más importante, yo creo que es siempre ver cuáles van a ser los puntos de aplicación, calcular en este caso, por ejemplo, que vamos a ver, esta parte de aquí, donde nosotros escribimos que finalmente la presión en ese punto iba a depender de los fluidos que están por encima. Si volvemos a verlo acá, cuando nos piden calcular la fuerza aquí, saber que esto se forma una elipse y no una esfera o no otra figura, y que siempre después vamos a trabajar con esta parte de acá, que es la superficie al aire libre. El resto es identificando, reemplazar en las ecuaciones. Perfecto. Entonces vamos a pasar con el ejercicio 2, sin que no hay ninguna pregunta. Bien. Ya, el problema 2 es un poquito más sencillo, no tiene tanto de relaciones geométricas. El primero se los quise mandar al tiro porque tenía harto, y si es que lo dejaba al final, quizás después no lo iban a agarrar mucho.
Cualquier pregunta que tengan, el video está, yo voy a subir esto y cualquier cosa me pueden escribir, no hay problema. O también escribirle ahora a Ignacia, no hay ningún problema. Súper, entonces el problema 2 se va a trabajar del primer point absorber de Latinoamérica, el quinto nivel mundial. Es algo que comentó el profe incluso el viernes, esto que tenía, me parece, un colega, un conocido que estaba trabajando justamente con eso, y que la gran ventaja que tiene es que es un dispositivo que absorbe energía del movimiento, del movimiento en el cuerpo producido por las fuerzas de las olas, y esta energía la almacena para después poder ser utilizada. Esa es como una de las grandes ventajas que tiene y en verdad, bueno, son pocas a nivel mundial, esto es pionero y es una gran base para la innovación y el desarrollo de la ingeniería en Chile. Así que súper bacán. Y bueno, hoy día justamente quería un poco contarles cómo hay que hacer el estudio de equilibrio y estabilidad de esta estructura. Contándole un poco, bueno, la base está flotando esto a una profundidad HAH, que aparece aquí, desde la base del cilindro más cercano a la superficie, y está compuesto por 3 cilindros. Cilindro de diámetro D tercios, que es este que está acá, y altura 9H, y en cada extremidad tiene un cilindro de diámetro D y altura H, estos que están acá. Entonces, la primera pregunta que nos dice lo siguiente: si el dispositivo se encuentra flotando en equilibrio, ¿cuál sería su densidad en función del parámetro A? Vamos a... Llegamos aquí, perfecto, ya. Entonces, lo primero que nos preguntan es saber cuál va a ser la densidad de este cuerpo en función del parámetro A. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular el peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos saber cuánto, para que esté en equilibrio, o sea, qué relación tenemos entre la densidad y el parámetro A, es justamente la ecuación de equilibrio, porque el enunciado nos dice que esto está en equilibrio, por lo tanto, la fuerza-peso de este cuerpo con la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre este cuerpo van a ser las mismas. Entonces nosotros queremos llegar a poder determinar cuánto es el peso, cuánto es el empuje, igualamos y vamos a tener el resultado. Entonces comenzamos, calculamos primero el peso del cuerpo. Tenemos un cilindro de radio, tenemos 2 cilindros de radio D, que sería el superior e inferior, y tenemos que el volumen va a ser igual a pi por el radio, que en este caso que es de medios elevado al cuadrado, va a ser de cuartos, por h. Va a ser el volumen de cada uno de estos cilindros de radio D, medios. Y el cilindro de radio de sextos, entonces el volumen de este cilindro va a ser igual a pi por d sextos elevado al cuadrado por 9h, que sería la altura. Entonces ahí tendremos el volumen de ambos fluidos, o sea, de ambos cuerpos, perdón. Entonces, ahora queremos saber cuánto va a ser la fuerza-peso. Bueno, la fuerza-peso que va a tener este cuerpo es la siguiente. Va a ser el ρ del cuerpo por el 2pi d cuadrado h partido en 4, que sería justamente la contribución del volumen de los 2 cilindros, el superior y el inferior, más el volumen del cilindro que está al medio. Por lo tanto, sería más pi d cuadrados 9h partido en 36. Y esto tendría que ser por g para tener el peso. Por lo tanto, el resultado, si nosotros hacemos la álgebra y resolvemos esto, sería el siguiente. Entonces, esto va a ser el resultado de la fuerza-peso. Perdón, aquí me faltó un g. Súper. Este entonces va a ser el resultado de la fuerza-peso que tiene este cuerpo. Entonces ahora continuamos, queremos calcular, ya tenemos el peso, queremos calcular el empuje. El empuje para posteriormente igualar ambas expresiones. ¿Dónde quedó la? Ah, ya. ¿Por qué? Porque no depende, el peso del cuerpo no depende si es que está hundido totalmente, si es que está flotando, si es que lo tenemos en el aire. Por ejemplo, si yo tomo, no sé, mi celular, independiente de donde esté, vas a tener el mismo peso. Sin embargo, el parámetro A nos está indicando, como se ve ahora en la imagen, cuánto sumergido se encuentra o qué parte del cilindro se encuentra sumergida. ¿Cachai? Sebastián, no sé si te quedó un poco más claro. Ya, perfecto. Entonces ahora queremos calcular el empuje. Y ahora justamente vamos a ocupar lo que es el parámetro A. El empuje se calcula como la densidad del fluido por G por el volumen de carena. Nuevamente tenemos este concepto, volumen de carena, el volumen que está sumergido. Entonces, para poder calcularlo, tenemos que, va a ser gamma, en este caso va a ser gamma por volumen 1 más volumen 2 más volumen 3, de los 3 cuerpos. Y ojo que el cuerpo 1 va a estar, no va a ser solamente su volumen completo, como podemos ver aquí, sino que va a ser solamente el volumen que se encuentra sumergido. Por lo tanto, va a ser un cilindro, pero de altura, si lo hacemos así, de altura AH.
que si lo vemos de otra manera va a ser así. Es como esa parte que está acá. Súper. Entonces, tenemos que va a ser, el empuje va a ser igual a gamma por, como ya calculamos los volúmenes, lo vais colocando aquí. Esto partido en 4, donde aquí, claro, la altura, como dije recién, ya no va a ser h como tal, ya no va a ser h como lo teníamos arriba, sino que solamente lo que está sumergido, es decir, a por h. Le sumamos entonces, ahora del cuerpo 2, sería pi por el radio al cuadrado, no, radio al cuadrado, por la altura, que es 9h, más pi, esto es de la figura 3, es decir, del cilindro de radio de medios, elevado al cuadrado por h. Perfecto, entonces nosotros, redondeando un poco más los temas, tenemos que, en este caso, la fuerza de empuje va a ser igual a pi d cuadrado h partido en 4 por 2 más a. Súper bien. Ya, entonces tenemos, esta sería la fuerza de empuje. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la condición de equilibrio. Nos dicen que esto está en equilibrio, por lo tanto, la fuerza peso y la fuerza empuje tienen que ser iguales. Entonces nosotros tenemos que W va a ser igual a E, y esto es netamente reemplazar. Sabemos que el peso lo habíamos calculado arriba, es 3/4. Esto es el rho del cuerpo, por pi d cuadrados h por g. Esto va a ser el peso del cuerpo que le hemos calculado. Va a ser igual a gamma del fluido, en este caso, que es el agua, por pi d cuadrados h, 2 más a, que es lo que calculamos arriba, partido en 4. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es despejar la densidad del cuerpo. Y nuevamente aquí nos aparece el término de densidades relativas, entonces tenemos que, si nosotros recordemos que esto es G por rho del agua, por lo tanto podemos nosotros reordenar y encontrar que D, es decir, la densidad relativa respecto al agua, va a ser igual a rho del cuerpo partido en rho del agua, va a ser igual a 2 más A sobre 3. Esto es simplemente reordenando y despejando, si quieren podemos verlo así. Reordenamos y despejamos cuánto va a ser el rho del cuerpo, y si lo dividimos por el rho del agua, vamos a tener cuánto es la densidad relativa, D. Y ahí entonces tenemos el resultado de cuánto tiene que valer la densidad del cuerpo en relación a la densidad del agua para que esto esté en equilibrio y no se hunda. Súper. Entonces ahora ya calculamos la condición de equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice la B? La B nos pregunta, en el inciso B, queremos saber cuál es la posición del centro de carena que tiene que tener este cuerpo para que, justamente para que esté en equilibrio. O sea, lo primero es calcular cuál es la posición del centro de carena. Así que no me equivoco. Veámoslo al tiro. Aquí está. La parte B justamente nos dice, encontrar la posición del centro de carena suponiendo el origen del eje vertical en la línea de flotación. La línea de flotación, recordemos, vamos a bajar aquí antes de seguir. Ya. Entonces, la línea de flotación es justamente esta parte que está acá. Esta parte que está aquí. La línea de flotación es esto. Es decir, que el origen de ahora en adelante nos pide el ejercicio, que lo vamos a situar en esta parte de acá. Aquí sea Y y X. No se preocupen, más adelante también va a estar este dibujo con menos cosas y un poquito más claro. Entonces, condición de equilibrio, la posición del centro de carena. Entonces, para encontrar el centro de carena, primero tenemos que encontrar cuál es el centro geométrico del cuerpo sumergido. Nosotros dijimos que el centro de carena justamente era el centro geométrico del cuerpo sumergido. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta expresión, porque aquí tenemos una figura compuesta por dos cilindros de radio de medios y un cilindro de radio de sextos. Por lo tanto, nosotros para encontrar cuánto es el centro geométrico, ocupamos esta relación que está aquí, donde el centro de carena de nuestro cuerpo sumergido va a ser igual a I, que es el centro geométrico de cada cuerpo, multiplicado por su respectiva volumen de carena, partido por el volumen total. ¿Qué cosa está esta ecuación? Ahora lo voy a ir desarrollando para que ustedes vayan notando. Entonces, queremos que calcular del cuerpo 1, tenemos que calcular de cada uno, queremos calcular su volumen de carena, es decir, el volumen de lo que está sumergido, y queremos calcular cuál es su centro geométrico, eso fue lo que comentamos. Podemos asumir que el cuerpo está en vertical, justamente, sí, bueno, uno lo puede comentar, que el cuerpo está, se observa en la imagen, cuando nos entregan en el enunciado, que este cuerpo está en vertical, y para trabajarlo, la relación, cuando se llega a la demostración, no estamos,
¿cómo puedo decir? La ecuación de estabilidad o la relación que nos permite determinar la estabilidad no nos relaciona que esté rotado, sino que nos dice justamente cuando un cuerpo está en vertical. Calcular el centro de carena en ese momento, el centro geométrico, y ahí establecer las relaciones que vamos a ver más adelante para que no se confunda. Súper. Entonces, perfecto. Entonces, del cuerpo 1 necesitamos calcular cuál es su volumen de carena y cuál es su centro geométrico. Volumen de carena, recuerden, es el volumen del cuerpo que está sumergido. Entonces, el volumen de carena del cuerpo 1, aquí se lo marqué justamente con el eje, tenemos que va a ser A por H por pi d cuadrado partido en 4. ¿Por qué? Bueno, va a ser el área basal de nuestro círculo, y esto va a ser la altura, porque como hay volumen de carena, queremos saber cuánto está, o sea, queremos conocer cuál es el centro, pero de aquello que está sumergido, que esto es, gracias a esto que está acá. Y por lo tanto, como sigue siendo una figura que es un círculo, bueno, es un cilindro, pero si lo vemos de arriba va a ser un círculo, entonces el centro de gravedad siempre va a estar al medio, y como es un cilindro que es simétrico en cuanto a la forma, entonces su centro de gravedad se va a encontrar justamente a AH, es decir, la distancia del lado, si tenemos el cilindro así, esto es AH partido en 2, es decir, que a la mitad va a estar su centro geométrico. Perfecto. Calculamos entonces del cuerpo 1, ahora pasamos a calcular del cuerpo 2. El cuerpo 2 hacemos lo mismo, queremos calcular, aquí tenemos indicado cuál es el cuerpo 2, queremos ver el volumen de carena, y el volumen de carena, como todo el cuerpo está sumergido en este caso, va a ser igual al volumen que tiene el cuerpo en sí, es decir, 9 por h por pi de cuadrados partido en 36, que sería el volumen que tiene todo esto que está acá. Perfecto, ¿y cuánto va a ser entonces su I? Va a ser igual a la distancia que hay acá, más la distancia hacia su centro geométrico, que es esta parte que está aquí. Que justamente, nuevamente, como tenemos la simetría, podemos decir que su centro geométrico se va a encontrar a la mitad, es decir, que va a estar a 9h medios, va a estar justo a la mitad. Por lo tanto, si nosotros queremos sumar, perdón, hasta la mitad, ahí sí. Por lo tanto, su centro geométrico va a ser igual a menos, porque estamos trabajando en el origen arriba, a h, que es esta distancia que está aquí, más esta distancia que está acá abajo, es decir, 9h medios. Perfecto, tenemos entonces cuál va a ser su centro geométrico. Y finalmente continuamos con el cuerpo 3. El cuerpo 3 podemos calcular lo mismo, nosotros queremos saber cuál es su volumen. Aquí lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos, chiquillas? Ya, súper, voy a asumir que cualquier cosa me dicen, en verdad cualquier cosa me comentan nomás. Ya, súper, entonces tenemos I3, que va a ser la profundidad, en donde en este caso va a ser hasta acá, desde el origen hasta justo la mitad, es decir, hasta h medios. Por lo tanto va a ser menos, vamos de arriba hacia abajo, a h más esto que es 9h más h medios. Perfecto. ¿Y qué es lo que le había dicho yo? Bueno, para calcular el centro de carena de todo este cuerpo, ocupamos nosotros esta ecuación que está aquí, en donde es el volumen de carena de cada cuerpo multiplicado por su z o por su i. Vamos a reemplazar aquí para ser consistente. Es decir, por la profundidad de su centro geométrico. Y bueno, ya calculamos todos estos valores, calculamos esto, y el volumen total va a ser la suma de todos los volúmenes que calculamos anteriormente. ¿Por qué I1 no es negativo si también está debajo? Ah, me parece que entonces claro, aquí me faltó solamente el menos, súper bien. Gracias, Cristian. Sí, me faltó el menos porque el origen está arriba, súper bien. Entonces nosotros hacemos toda esta suma, reemplazamos todo esto en IC y obtenemos que el resultado va a ser el siguiente. IC va a ser igual a menos h medios a al cuadrado más 28 partido en 2a. Súper. Entonces esto sería el centro de carena de nuestro cuerpo sumergido. Ahora entonces ya tenemos la respuesta de la 2 y queremos saber la respuesta de la 3. Determinar la relación entre D y H para que el dispositivo esté en equilibrio estable. Considere que A es igual a 0 para este inciso. Discúlpeme si alguien estaba anotando, se me fue dejarlo un poquito aquí. Como les digo, esto se lo voy a pasar, yo sé que estoy como pasando como diapo, por así decirlo, pero esto se lo voy a entregar a ustedes, chiquillos. La idea es como que tengan la idea general y cualquier duda me la vayan comentando. Ya, súper. Entonces tenemos esto aquí, que sería nuestro centro de carena,
Y ahora nos piden la condición de estabilidad, pero una diferencia con la ejercicio anterior, tenemos que A por H es igual a 0. Es decir, que todo el cilindro superior va a estar a flote y todo lo que es del cilindro del cuerpo número 2 y número 3 va a estar sumergido. Entonces nosotros queremos encontrar la condición de estabilidad. ¿Qué nos pide? El centro de gravedad del cuerpo, el centro de carena, el volumen de carena y la inercia, pero ahora con respecto a la línea de flotación, como lo vimos durante el repaso. Entonces tenemos que el centro de gravedad de este cuerpo va a ser igual a 9h medios, que va a ser justamente la distancia que hay, menos 9h medios, que va a ser justo la distancia que hay desde aquí hasta acá, hasta 9h medios. Nuevamente, como es el centro de gravedad, no es independiente si está sumergido, si está sobre la superficie, si lo tenemos rotado, etc. Siempre va a ser el mismo lugar si lo miramos dentro del cuerpo. En este caso, como justo estamos pasando ahí el eje ahí y que no está rotada nuestra figura, va a ser 9h medios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora? Ya tenemos nuestro centro de gravedad, nos faltaría el centro de carena. El centro de carena de esta figura lo calculamos de la misma manera. La multiplicación de los volúmenes de carena, que están sumergidos, por sus centros geométricos, dividido en el volumen total de carena. Por lo tanto, aquí vamos a tener solamente dos cuerpos, ya que el cuerpo 2 está sumergido y el cuerpo 3. El cuerpo 1 ya no aporta en el volumen de carena porque se encuentra a flote. ¿Por qué? Porque eso nos dice el enunciado. Entonces tenemos que el volumen 2, en este caso, va a ser igual a 9h por pi d cuadrado partido en 36, y que el volumen 3 va a ser igual a h por pi por d cuadrado partido en 4. Y ahora si queremos calcular, entonces también nos faltan cuáles van a ser sus centros geométricos. Entonces I va a ser igual a, I2 en este caso, del cuerpo número 2, va a ser igual a menos 9h medios, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, a su centro geométrico. Y si queremos saber cuánto es de I3, va a ser la distancia que hay desde aquí hasta justo la mitad de acá del cilindro, que sería justamente menos 9h menos h medios. Perfecto. Entonces, si nosotros reemplazamos todos estos valores, acá se los voy a anotar igual, y C va a ser igual a volumen 1 de carena por I1 más volumen 2 por I2 partido en el volumen total de carena. Si nosotros reemplazamos todos estos valores que están aquí, podemos encontrar cuánto va a ser entonces nuestro IC. Y nuestro IC, si nosotros hacemos los cálculos, sería entonces menos 7H, que es lo que nosotros, si podemos hacer, si metemos toda esta a la ecuación y lo calculamos, tenemos ese valor. Ya, y entonces finalmente, ¿qué nos falta? Permiso. Tenemos el volumen de carena, porque calculamos recién los volúmenes, tenemos cuánto vale CG, el centro de gravedad y el centro de carena. Nos falta solamente la inercia de la superficie que está en la línea de flotación. Ya, entonces para calcular la superficie que está en la línea de flotación, nos damos cuenta que la superficie que está aquí en esta parte, es decir, justo en la línea de flotación, va a ser una circunferencia. Y una circunferencia como esto es de radio D, sabemos que es de radio D el cilindro que está arriba, perdón, es de diámetro D, sabemos que esta circunferencia también va a ser de diámetro D. Por lo tanto, esta va a ser la superficie de la cual queremos calcular cuál es su inercia para poder incluirlo en la ecuación y determinar para que sea estable. En el resumen, yo les dije que IZ, es decir, la inercia de este cuerpo, va a ser igual a, de esta superficie, va a ser igual a pi r a la cuarta partido en 4. Por lo tanto, en este caso va a ser pi d a la cuarta partido en 4 por 2 a la cuarta. Es decir, va a ser pi d 4 partido en 64. Y si reemplazamos todo, entonces ya tenemos, esto lo acabamos de calcular, esto lo tenemos y lo tenemos. Entonces tenemos todos nuestros valores, podemos encontrar que IZ, nosotros habíamos dicho que es pi d a la cuarta partido en 64, partido en pi por d4 partido en 2. Esto, que sería justamente arriba, en la inercia de la superficie que está justo en contacto entre el agua y el aire, y abajo sería el volumen de carena, tiene que ser mayor a la distancia que hay entre el centro de gravedad, que habíamos dicho que era 9h partido en 2, menos el centro de carena, que habíamos dicho que era menos 7h.
Y finalmente, si nosotros reordenamos esta ecuación y despejamos D en función de H, quedamos con la siguiente relación, que D al cuadrado tiene que ser mayor a 80 por H al cuadrado, que es simplemente reordenar esta expresión y dejar D a un lado y H al otro lado. Reordenamos esto y determinamos que para que sea estable, para que exista esta estabilidad, el valor de D al cuadrado tiene que ser mayor a 80 por H al cuadrado. Y ahí entonces tendríamos el inciso 3 de la pregunta 2. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En la inecuación, al lado izquierdo, ¿no debería haber sumado el volumen del 2 y del 3? Aquí. ¿Dices tú en esa parte? En el numerador de la inecuación. No, esto y Z es solamente la inercia, pero del plano que está justo en el plano de flotación, de la superficie que está en el plano de flotación. Sí. Ah, perfecto. Entonces, pero después, cuando lo partís por el volumen de carena, es solamente respecto a lo que le calculamos al momento de inercia. No, el volumen de carena es respecto al volumen del cuerpo que está sumergido. Que nosotros es esto que está aquí. Permiso. Nosotros calculamos aquí cuánto va a ser el volumen del cuerpo 2. Este es el volumen del cuerpo 2. Este va a ser el volumen del cuerpo 1. Por lo tanto, nosotros sumamos ambas expresiones. Volumen 2 más volumen 1 va a ser igual al volumen de carena, porque es el volumen de todo el cuerpo que se encuentra sumergido. Porque antes de la pregunta con el chat, y ahí tendríamos entonces nuestro volumen de cadena que reemplazamos abajo en la ecuación, permiso, en esta inecuación. ¿Quedó claro esa parte? No sé qué me preguntó, no pude ver qué me preguntó. Ya. Perfecto. Bueno, cualquier cosa igual me preguntan. Disculpa, ¿sí? estaba haciendo la suma, pero un cuarto más un cuarto debería ser un medio. Ahí es pi d cuadrado y después eso lo al lado pi d cuadrado es un 11 medio o un cuarto o 2 o 4. Ahí puede ser. Pi de partido en 4 partido en 2. Ah, ya, ahí perfecto, ahí lo vi, gracias. Perfecto. ¿Por qué eso lo Una calculamos? pregunta. Dime. La relación esta de que IZ dividido en el volumen del cuerpo tiene que ser mayor a CG-CC, la sacas de la relación que vimos en clase, ¿no? Que CG tiene que ser mayor que I0 dividido en el volumen de la superficie, o sea, del cuerpo sumergido. Claro, porque durante la clase nosotros vimos esta relación como que aplicamos una pequeña rotación infinitesimal al cuerpo y analizamos cómo va a ser estable, y a partir como de todo el estudio de ese comportamiento llegamos a esta relación que está acá, en donde podemos analizar el centro de carena y el centro de gravedad del cuerpo, pero sin rotar, y determinamos que eso tiene que ser menor a la inercia de la superficie que está en la línea de flotación partido por el volumen de carena. Es decir, esta ecuación se deduce a partir de ese estudio, del estudio de ese comportamiento. Bacán, gracias. Perfecto. Porque eso lo calculamos en la inercia del cilindro más grande. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos esta figura acá, y si me permiten voy a borrar esto, nosotros finalmente vamos a tener una fuerza por este lado y por este lado que va a estar actuando para poder desestabilizar nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros queremos saber cuánto va a estar actuando en la superficie justamente que está en la línea de flotación, que en este caso va a ser la que está por arriba. Siempre hay que ir viendo como la que está por arriba de la superficie. Obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, y espero no enredar esta parte, pero no sé, pues si tuviéramos, pensemos en la misma figura. Pero, por ejemplo, la línea de flotación ahora está aquí. Entonces nosotros tendríamos que calcular la inercia respecto a ese cilindro, mejor dicho, a esa superficie que es un círculo de radio de tercios, de diámetro de tercios. Diámetro. Por eso solamente calculamos del cilindro más grande, porque justo está en esa profundidad, y tenemos que ver cómo actúa hacia el cuerpo hacia arriba, para ver cómo si es que se estabiliza o no. Perfecto.
Bueno, antes de continuar con las preguntas, yo voy a quedar un ratito en el problema. Está la evaluación de la ayudantía en el enunciado justamente, lo pueden encontrar en el anuncio, pueden encontrarlo justamente también en archivos o en la ayudantía también en la carpeta en módulos, para que evalúen esta ayudantía, es súper importante tanto para mí como para el resto de los ayudantes y digan todo lo que les gustó, lo que no les gustó, porque así cada ayudantía va sacando cosas distintas y se va haciendo más acorde a lo que ustedes quieren y sienten que les sirve más. Así que ojalá que la puedan responder todo, pónganle todo lo que quieran nomás, todo nos va a servir, va a ser siempre consejo y aprendizaje para la futura ayudantía en este ramo. No, muchas gracias a ustedes también por estar y cualquier pregunta, me puedo quedar un ratito si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No hay de qué, Valeria. Cualquier cosa tienen mi correo, me pueden contactar. A Ignacio también, o a los mismos profes, ayudantes. Cualquier duda, esto se lo voy a estar subiendo, así que cualquier cosa ahí va a estar dentro de Canvas. Que tengan bonita semana, chiquillos, chiquillas, que les vaya súper bien. Éxito con todo. Se viene la semana de pausa. Francisco, disculpa molestarte de nuevo, pero la No, misma duda dime, que tenía antes, dime. cuando subamos el volumen, para el apartado que nos dicen que no se sumerge, que el volumen 1 está a flote, y después Ujú. simplemente sumamos el volumen del cuerpo 2 y el volumen del cuerpo 3 para esa ecuación. ¿Ya? Ahí no debiera quedar un medio de pi d cuadrado h en Ah, vez mira. de, lo que te anotaste ahí abajo. Ujú. Déjame rechequearlo al tiro. Puede ser que, claro, que me haya tenido algún error de arrastre o de... Porque al final eso es un cuarto más un cuarto. te digo el tiro. Claro, puede ser que aquí me haya pifiado con esta parte justamente. En todo caso, es solamente error de arrastre esto de... Si es que no me equivoco, debe ser así, ¿o no? Ahí quedaría bien, porque es un cuarto más un cuarto arriba. Así Claro, que ahí claro, quedaría claro. bien. Sí, sí. Ahí, bueno, disculpen por un error de arrastre pequeño que tuve, pero la idea es la misma. Finalmente es solo álgebra que cualquiera se puede equivocar, así que... Pero bacán, gracias por haberlo visto, buenísimo. Ahí voy a subir esto corregido, entonces... Revisar volumen. Gracias, te pasaste. Gracias a ti, Seba. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Perfecto, entonces voy a ir cerrando la grabación.